buenas, bienvenidas y bienvenidos a otro programa más, Paseando por el ISEN. Hoy es un programa muy especial porque tenemos a uno de nuestros mejores amigos con nosotros. Por favor, que todo el mundo se ponga en pie, aplauda, ovacione a Arkaitz. ¿Cómo estás, Arkaitz? Bien, contento de volver. Ok, al otro lado de la pantalla del micrófono cuento con Alejandro. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy contento hoy con un programa especial, de volver a tener aquí a Arkaitz y muy contento de estar con toda la audiencia y con un programa especial que me hace mucha ilusión, así que genial. Bueno, Arkaitz hoy ha venido a hablar de su libro. Sí, Literalmente. exactamente. Presenta hoy con nosotros su libro sobre las estructuras musicales en la dramaturgia cinematográfica que tenemos aquí en mano. Está de fácil acceso, ¿verdad? Para quien lo quiera comprar. Vamos, nosotros lo hemos adquirido por Amazon, pero además a un precio asequible, económico. Precio económico. Así que bueno, Arkaitz, bueno, nosotros te conocemos de hace tiempo, pero nos gustaría que te presentaras un poco a la audiencia porque, bueno, tú eres músico, tú y yo estudiamos juntos la carrera de musicología y, bueno, ¿cómo te surge hacer este libro? ¿Cuál es la génesis o qué fue lo que te despertó en ti el interesarte por cómo surge esta transición de la obra dramatúrgica, operística hacia el cine? ¿Qué fue lo que te despertó eso en ti? Sí, bueno, yo recuerdo que fui a ver la película de Dunkerque, que curiosamente al final no he hablado de ella en el libro, pero cuando la vi, sentí como que todo tenía un conjunto sonoro, como que no había gratuidad en el sonido, que se integraba muy bien la música con el paisaje sonoro de la película. Ahí empecé a ver que existe una narrativa musical y auditiva en el cine, y cada vez que veía películas me empezaba a fijar mucho en eso. Y al final me di cuenta de que tiene sentido, porque una película, al ser una obra artística, se busca la belleza y es una obra artística muy estructurada, muy pensada, muy planteada. Se hacen 1000 tomas para lo mismo hasta que se encuentra lo que cuadra perfectamente. Y obviamente el sonido forma una parte muy importante. De hecho, yo tuve una profesora en el máster que hice que decía que al cine no se va a ver, se va a escuchar. Porque al final, hoy en día tenemos en nuestras casas televisiones 4K, HD, no sé qué, donde podemos ver las películas a una calidad increíble. Pero lo que todavía no se ha podido conseguir en las casas es tener esa sonoridad que hay en el cine. Entonces, siendo algo tan importante, empecé a leer sobre el tema, a investigar, y vi que en los años 70 los conciertos de rock estaban acaparando la atención del gran público, y coincidió cuando se hizo la saga de Star Wars, cuando se empezaron a hacer como un espectáculo audiovisual, donde la música tenía mucha importancia. Empezó a experimentarse con elementos sonoros, empezó a evolucionar mucho la tecnología del sonido gracias a la popularidad de la música rock, y empezó a aplicarse al cine. Y poco a poco pues he ido investigando, he ido haciendo análisis y me he ido dando cuenta de que efectivamente hay una intención dramatúrgica para con el sonido, de una narrativa sonora en las películas. Creo que uno de los directores que a mí me parece que mejor exploran eso, leyendo tu libro me acordaba, ¿no? Es Spielberg. Creo que las películas de Indiana Jones tienen algo de coreografía, ¿vale? Sí. Y bueno, por supuesto, mencionas las películas de Disney en tu libro, por supuesto. Sí, claro. Pero así a bote pronto me venía Spielberg a la cabeza, ¿no? Bueno, Alex, ¿quieres añadir algo?
Yo quería a explicarme. preguntarle una cosa a Arcaiz. Como habéis dicho, vosotros estudiáis en musicología, pero yo sí veo un pentagrama, no sé si no si sabría distinguirlo o diría que son 5 líneas paralelas, o sea, no lo tengo muy claro. Entonces, lo que me gusta también del libro es el fácil acceso, el fácil entendimiento del libro hacia la personaje, eso que entendemos menos de música, tenemos menos conocimiento. Entonces, quería preguntarte si esa intención, o sea, si eso fue intencionado o surgió sobre la marcha a la hora de escribir el libro. Sí, no fue completamente intencionado, porque mi intención con esto es que, pues eso, que cualquiera pueda entender esas estructuras sonoras en el cine, porque no hablo solo de, se habla de música en tanto que es una organización del sonido, pero no quería hablar de la música tradicional como un pentagrama, instrumentos y así, quería mostrar cómo todo es la música. De hecho, curiosamente, yo antes de estudiar musicología solía ir pues en el tren, escuchando música, y cuanto más iba avanzando en la carrera, más me iba quitando los cascos por la calle, porque empecé a aprender a disfrutar de todos los sonidos. Y creo que eso es lo que el cine, de lo que el cine puede tomar conciencia y hacer una organización consciente de esos sonidos para generar una belleza mayor en la escena. Entonces, sí, por supuesto, era completamente intencional. Y este libro, si por lo que fuera llegara a manos de un director de cine, también me interesa que no necesite saber de música para entender lo que pueda aprender de aquí. Y creo que un aspecto muy interesante que comentas en el libro, que me gustó mucho, es cuando hablas de Interestelar y dices que algo así como, creo que tan importante es el saber usar el sonido como saber usar el silencio. Y creo que, no sé, bueno, la banda sonora de Interestelar a mí me fascina, igual que la película, pero hice hace unos años un arreglo para piano con la banda sonora de Interestelar y tal, y la toqué en la escuela de música donde estudiaba. Y en una audición con el resto de alumnos y demás. Y me dijo la profesora una cosa muy bonita que me gustó mucho, y me dijo algo así como, dice, creo que es de las primeras veces que he escuchado a la gente, o sea, que he visto a la gente escuchando el silencio, porque es cierto que tiene muchas zonas de pausa, de descanso, es muy música cíclica, muy introspectiva, y ya no solo en la propia banda sonora, sino en ese momento que tú mencionas en el libro, cuando en el momento de la despresurización de la nave espacial, que es maravilloso. Sí. Y yo creo que es algo que de alguna manera en las bandas sonoras actuales se abusa un poco de que tiene que haber música constantemente. Creo que en ese sentido creo que Nolan lo hace muy bien, por ejemplo, también en Dark Knight Rises, cuando la pelea entre Bane y Batman, que no tiene música, simplemente se oyen los golpes y tiene toda una fisicidad que impacta mucho. Creo que Nolan, vamos, lo estamos nombrando mucho porque tú has empezado a hablar de Dunkerque y que no es el libro, pero a mí me encanta. Pero creo que sabe manejar el sonido a la perfección. Y uno de sus alumnos aventajados, que para mí es Denis Villeneuve, creo que es otro máquina en eso, no sé qué pensáis. Sí. Pero, ¿qué piensas acerca de esto, Arcade? De cómo ahora, por ejemplo, en las películas nuevas de Star Wars, de las que yo no soy, hablo de las secuelas, ¿no? Yo no soy especialmente hater, pero es cierto que a veces siento como que suena todo demasiado rimbombante, como que John Williams pretende acompañar cada movimiento, cada espadazo, y se pierde un poco esa fisicidad. Considero que a lo mejor necesitan las escenas de acción o las escenas de drama. ¿Qué piensas de esto? Sí, yo lo que creo que ya va siendo evidente que pienso de esto es que no hace falta acompañarlo todo con la música
porque todo sonido, tal como yo lo trato en el libro, lo considero música. O sea, un choque de espadas ya es música en sí. Porque, o por ejemplo, cuando tú le das un puñetazo a alguien, ni siquiera no suena como suena en las películas. Eso es todo montaje sonoro y solo está, al final, el propio sonido que le meten dentro de la escena, el sonido diegético que le meten, en sí ya es algo que han añadido para marcar, no hace falta marcarlo más, resulta tautológico. Bueno, perdón, para quien no sepa lo que es diegético, extradiegético, que me he ido un poco por las ramas, diegético es todo lo que ocurre dentro de la escena, es decir, si hay un coche en la escena y suena ese coche, eso es diegético. Y la música, lo que consideramos la banda sonora, lo que luego te venden en el disco, eso sería la música extradiegética. Y como creo que lo vamos a usar bastante, pues que quede claro para quien no entienda estos términos. Sí, sí, yo quería incidir precisamente en lo que estabais hablando, ¿no? A la hora de el libro, la importancia que le das también y que muchas veces no se le da en las películas al sonido, a los efectos sonoros, lo que es el paisaje sonoro y no tanto a lo que podemos considerar, o cuando decimos banda sonora, que hablamos de las canciones o de la música. Bueno, que hablabas de la música extradiegética. Se habla prácticamente, o el concepto cuando nos referimos a banda sonora que tenemos todos, nos vamos directamente a la música extradiegética y la importancia que le das al sonido como parte de la música me parece muy interesante, la verdad, y que creo que deberían de tener más en cuenta en muchas películas actuales, la verdad. Me estaba acordando hablando de las pelis de Star Wars, la trilogía original, las peleas no, si os acordáis de Una Nueva Esperanza, la pelea entre Darth Vader y Obi-Wan, que yo recuerdo la pelea empieza así, al final hay un desenlace dramático en el que acompaña la música de John Williams, pero al principio la pelea es muy física y suenan las espadas y se oye, te transmite esa fisicidad, o la pelea entre Luke y Darth Vader en El Imperio Contraataca al principio, cuando es la primera pelea que tienen. Igual no hay música, pero es cierto que hay excepciones que yo considero bastante acertadas en este sentido cuando la música se acompaña muy bien. Mencionaba antes las películas de Indiana Jones, pero por ejemplo, un ejemplo reciente que a mí me gustó mucho fue en The Batman, de Matt Reeves. El momento en el que él aparece entre las sombras y empieza a batir a los criminales de Falcone y va acompañando la música perfectamente. Sí. Eso es una maravilla. Sí, pero es que es el puto Giacchino. Ese no cuenta. Además, sí, yo creo que es una banda sonora a reivindicar, y esto se lo escuchaba a Mr. Dufo, que decía algo así como que bueno, la película de Batman de Matt Reeves bebe algo del Batman de los 60, de Adam West. De hecho, la nariz es como cuadrada, igual que la tenía Adam West. Tiene como cierto toques a eso. El coche también tiene como ciertos tonos rojos cuando le ilumina la luz. Y una de las cositas que dejó Giacchino en la banda sonora, que es muy interesante, es que en la batalla final, cuando Batman está peleando contra estos maleantes en el Gotham Square Garden, suenan como sonidos de trompeta, que era como estos golpes que daban en la serie de los 60 de ¡pau! Que sale que salía, la onomatopeya y sale un sonido de trompeta y pues está como muy camuflado y no te pierde el sentido dramático de la escena, pero es como una especie de metalenguaje ahí metido, ¿sabes? Como un easter egg muy, muy chulo. Sí, no, obviamente puede quedar muy bien eso, Sí. no, pero hay que saber hacerlo. Claro, total. Sí, es arriesgado. Yo creo que esto daría para otro programa, ¿no? Hablar sobre las bandas sonoras de Batman, ¿no? Sí, pero solo de las de Batman. Sí. Es que es cierto que se le ha metido mucha caña a la banda sonora de Batman, pero por el hecho de que refritea un poco el tema de la marcha imperial de Darth Vader. Pero bueno, creo que lo que hace Giacchino ahí es muy interesante. Mezclando, cogiendo el tema de Nirvana
y el tema de Joder, sí, de Ave María. el Ave de María, Sí, y cómo a partir de eso desarrolla los temas principales sí, de Batman y de Enigma. Me parece muy interesante. Eso estaría para otro programa, así sí. que no. De todas formas, respecto al refriteo, Ujú. a Beethoven todo el mundo le tiene como un dios y prácticamente hizo todo el tiempo la Marsellesa. Toda su obra es la Marsellesa, Ujú. continuamente, una y otra vez. Así que, Sí, es verdad que el o sea, límite. sí, esta gente eran los reyes del refriteo. El límite entre inspiración y plagio siempre está ahí como un poco en Sí, línea. está justo donde ves a Beethoven, ahí está justo, está un poquito delante de la rayita. De hecho, es gracioso que la gente se queje de que el tema de Batman de Michael Giacchino recuerda a la marcha imperial de Star Wars, hablando de Star Wars que toma inspiración, bueno, esa línea entre inspiración y plagio de La fortaleza escondida de Kurosawa. O sea que es Ya, difícil sí, que sí. la gente se queje de eso cuando le recuerda a otra película que ya está basada en otra cosa, ¿no? Pero bueno, A ver, Ya, sí, es un remake de La Fortaleza Escondida, ¿no? Un sí. remake encubierto. Sí, sí. Eso es un poco como cuando Shakira sacó el Waka Waka, que un tío que ya lo cantaba decía que le iba a denunciar por plagio y ella le dijo, te voy a decir dónde lo has sacado tú. Porque claro, ella se había basado en un canto Claro. africano o algo. ah, Y le dijo, te voy a decir de dónde lo has sacado tú. Y claro, no hubo denuncia ni nada. claro, claro. Ok, pues A mí- me gusta. Dale, dale, sí, Alex. no. Que me gusta un poco en el libro, especialmente cómo nos cuenta Arcaiz o cómo nos cuentas el distinto uso que se le puede dar a la música, ¿no? Como la música no solo sirve para acompañar, sino que también sirve para narrar. Entonces, Sí. sin hacer mucho spoiler del libro, porque queremos que se lo compre la gente y se lo lea, pero que me gustaría que nos lo explicases un poco, porque creo que es muy Sí. interesante. Mira, ya va siendo la hora de meterse en Disney. Porque realmente las películas que más he analizado porque desde pequeño, cuando veía las películas de dibujos de Disney, me llamaba mucho la atención el sonido. Yo era como muy fetichista con el tema del sonido, la música. Y claro, ahora que ya he empezado a entender, me he metido mucho con las películas de Disney y ahí se ve mucha narrativa eh, auditiva, se ve mucha narrativa musical. Por ejemplo, voy a intentar ir a películas de las que no he hablado tanto. Por ejemplo, en Tarzán, la voz de Phil Collins, que todas las canciones que suenan son de Phil Collins, se utiliza en momentos muy específicos. Se utiliza como para reivindicar la calidez de la familia y cómo Tarzán es humano, aunque se haya criado entre monos. Entonces se usa así. Y en la primera escena de Tarzán, cuando se está quemando el barco, no sé si recordáis, se está quemando el barco, hay como una tormenta y música como muy tensa, y en el momento que los padres de Tarzán y el Tarzán bebé, los padres humanos, llegan a la barca, en el momento que se abrazan es cuando empieza a cantar Phil Collins. Y eso ya es narrativa audiovisual, porque ya te está diciendo que esa película va a hablar sobre la familia, va a hablar sobre el concepto de quién eres, de lo que eres y de la importancia de sentirse aceptado. Y es eso, es como... me gusta, cuando hablo de esa película, me gusta hablar de Phil Collins como el dios del afecto, porque aparte que me gusta mucho Phil Collins, creo que no podían haber hecho mejor fichaje, porque además Phil Collins tiene una voz como muy, muy suya, muy cálida, muy bonita. Y luego, otra cosa de la que sí que he hablado en el libro es, por ejemplo, en Blancanieves se hace un uso muy interesante de la voz de la reina, del cómo habla, porque mientras está en su forma de reina, en su forma normal,
tiene una forma, una manera de expresarse muy pomposa, habla casi rimando, muy tiesa como está ella. Y luego en el momento que es la bruja, se le cambia la voz, empieza a reírse mucho más, es como que se desinhibe de sí misma. Es como que ser fea es lo que le ha hecho no tener que aparentar tanto, y se nota mucho en el tono de voz, incluso en las palabras que usa, y que se está riendo todo el tiempo. Y disfruta muchísimo pensando en cómo va a matar a Blancanieves. Okay. De hecho, ya abrió otro debate sobre si podría considerarse Blancanieves una película de terror, porque tiene cositas. Sí, bueno, sí, ¿no? El Yo creo que corazón sí, que le sí. mete y todo. Sí, porque una película de terror no tiene por qué darte miedo, en realidad. Es el tema de los temas de los que trata. Sí, sí, Ok, sí. Arcade, yo te quería preguntar una cosa que me recordó a nuestra época en la carrera. Lo que pasa es que, claro, tú estás de alguna manera más ligado a la música académica y yo a la música moderna. Entonces, hay cosas que ya tengo un poquito olvidadas, ¿no? Que estudiamos juntos y, claro, yo a lo mejor ahí tengo ciertas lagunas, ¿no? Pero me parece muy interesante cuando hablas de ese debate sobre cuando Gluck escribe ese texto para su obra Ceste, ¿vale? Sí. Sí. En el que critica un poco el recreamiento de los cantantes, ¿no? Y las cantantes. Y la contrapartida de la carta que escribe Mozart a su padre, criticando a los libretistas, corrígeme si me equivoco. Más o menos, sí, no exactamente, porque Mozart era muy cachondo, pero sí, era como... Mozart era muy cínico, entonces sí, decía que los libretistas eran básicamente que eran malos poetas y que debían ser, y de que la ópera debía tener como elemento principal la música, pero la música como acción dramática, no la música como algo para lucirse. Y creo que vendría un poco a cuento de lo que estamos hablando, ¿no? Con el cine actual. Sí. Pero yo creo que más que haya recreamiento virtuosístico por parte de los compositores, creo que es como ese miedo al vacío que tenemos ahora de que haya momentos de silencio en la narración cinematográfica. Pero me pareció muy interesante cuando lo leí. Y creo que es el capítulo en el que mencionas Interestelar, si no recuerdo mal. Sí. Y sí, me pareció súper interesante esto. Y además que, claro, en la época, bueno, por poner un poco en contexto a la gente, ¿no? O lo quieres explicar tú mejor, lo vas a explicar tú mejor que yo, Arcade, si lo quieres contar. Pues, ¿sobre en qué época? ¿En la de Gluck? Sí, eso es, sí. Bueno, que había como cierto recreamiento por parte de los cantantes a la hora de interpretar las melodías, improvisaban, ¿no? Incluso. Bueno, No eso era un recuerdo poco mal. antes, sí. Eso era un poquitín antes. Y hubo como una reforma que fue a raíz de Gluck en el siglo XVIII, cuando se quería, de alguna manera, rebajar eso porque se estaba yendo de madre, ¿no? Sí, es que claro, en las arias se llamaban las arias da capo, que significa que al final vuelven a cantarlo del principio. Entonces eso al final paraba mucho el drama y era lo que no le gustaba a Gluck, que él pensaba que tenía que ser sobre todo el libreto, lo importante, la historia que hay que contar. Que Mozart en realidad lo que decía era un poco lo mismo, pero decía que la ópera era un teatro musical y que por tanto la música tenía que ser la acción dramática, que no tenía que ser una mera acompañante. Pero sí, la cosa es que durante el siglo XVIII el libretista Pietro Metastasio y el compositor Alessandro Scarlatti diseñaron una forma de hacer óperas que consistía en quitar cualquier atismo de comicidad en el drama, que también se ve un poco hoy en día eso, de que
nos molesta que haya chistes en las películas y solo se tienen en cuenta el drama, es lo mejor que hay. Sí. Reírse. Bueno, pues eso es, la cosa es que habían hecho óperas larguísimas, sin jajas y con arias todavía más largas que solo estaban hechas para que los cantantes se lucieran. Era como, qué sé, porque en aquella época estaban los Justin Biebers de esa época, que eran, la gente iba a ver óperas para ver a los cantantes. Ok. Sí, pero creo que tiene ecos en la actualidad, Sí. en este sentido de, ya digo, no por parte de egos, por parte de los compositores, porque al fin y al cabo los compositores se limitan a hacer lo que se les dice, entiendo yo, aquí igual me estoy columpiando, pero creo que es este miedo al vacío, a que quede todo rellenito y tal, y por ejemplo pienso en... Estamos mencionando mucho Star Wars en esta conversación, pero es que me parece muy paradigmático de todo esto. Yo encantado de que se mencione Star Wars. Ya veo. Es que, no, y me estaba acordando... Además, el ejemplo de música diegética de sonido yo creo que es fundamental. O sea, esas espadas láser, cuando se encienden las espadas láser, yo creo que hay muchísimos ejemplos en los que se puede mencionar. Sí, y da identidad a la película también, claro. que es algo también importante, la identidad sonora, porque al final lo recordamos mucho. Es que, además, el póster que tienes tú detrás, Alejandro, Los últimos Jedi, película odiada y amada a partes iguales. Yo creo que más odiada que amada, pero a mí me gusta. Pero es cierto que creo que me parece una película paradigmática de la utilización buena y mala del sonido, porque una de las achaques que yo le pongo a esa película, y no sé si fue por parte de Rian Johnson o por imperativo del estudio o por parte del propio John Williams, pero creo que la música acompaña continuamente, a veces incluso repetitiva, no sé cuántas veces suena el tema de la fuerza, de una manera a veces abusiva incluso. Cada vez que se menciona la fuerza en la película suena el tema. Es como, ya, es que... No puede ser un poco menos evidente, John Williams o quien sea. Pero aparte de eso, luego Rian Johnson a mí me gusta mucho como director. Estoy deseando, de hecho, ver la nueva película que ha hecho. Pero tiene un momento que me imagino. No puedo poner la mano en el fuego porque no lo sé a ciencia cierta, pero me parece que refritea un poco ahí a Nolan. Y es el momento de las naves cuando se chocan. A ver si lo recuerdo bien porque hace mucho que no veo la película. Pero las naves chocan cuando el almirante Holdo se llamaba. Chocan contra la nave de Snoke y de repente se para la música en un momento súper climático. Y creo que refritea un poco que eso lo coge de Interestelar, Rian Johnson, me da esa sensación. Por eso digo, creo que Los últimos Jedi es el ejemplo en el tema de la narración, acompañando con el acompañamiento musical, me parece, y del sonido, me parece un ejemplo paradigmático de lo que se debe y lo que no se debe hacer en una misma película. Me parece muy, muy interesante eso. Sí, es que no puede haber un contraste tan grande. Los contrastes están bien, pero no tienen que ser incómodos, claro. Y de hecho que no recuerdo muy bien la película y no recuerdo si en la escena tenía esta intención, pero en Star Wars, en el universo de Star Wars, en el espacio, el sonido suena. No. Entonces no pueden hacer de repente una escena así, no, porque rompe totalmente la estética y la tradición de la saga. Y no pasa nada porque hagan una película espacial en la que las cosas suenan en el espacio. Es una película. Claro. Pero no pueden romper así la estructura de las películas. Pero te rompen las propias normas que han impuesto ellos en el universo, claro. Claro. El universo de Star Wars. No, pero igual no me he explicado bien. A mí esa escena me gusta. La que hablo en la que se rompe el sonido me gusta, pero precisamente por eso, porque venimos de tanto música, de tanto ruido, de tanto exceso, que cuando se para todo, y de hecho he hablado con un amigo mío que le gusta mucho Star Wars y es súper hater de las secuelas, súper hater.
me decía, mira, la película, hablando de los últimos Jedi, ¿no? Me decía él, mira, la película es una mierda, pero ese momento me gustó, me decía él, ¿no? Y es cierto que a mí y nada más verlo me acordé del momento de la despresurización de la película de Interestelar, de Nolan. Interestelar. Sí. Me Que dio creo todo. que ese es uno del momento de Interestelar, creo que es uno de los mejores momentos a nivel de sonido Está muy de la bien. historia del cine. Precisamente cuando no hay sonido, que es lo que hablábamos antes. Sí, no hay sonido, pero sí música, y eso es lo interesante. Claro. Porque es como la coreografía. A mí me recuerda mucho a la escena de 2001 del Danubio Azul, la de las naves, Sí. en el sentido de que es una danza de naves, o sea, es una danza de naves espaciales, como podría considerarse incluso un ballet, esa escena, y me gusta mucho cómo está pensada, la verdad. Interstellar es una película que a mí me gusta mucho. Que Nolan me gusta, pero tampoco es un director que ame, pero esa película en concreto me encanta. Sí, ya podríamos entrar a hablar, si quieres, Arcaiz, porque, claro, tampoco me quiero desviar mucho de lo que es el libro, porque en el libro, más que hablar de la utilización de las bandas sonoras, que también hablas de ello, por supuesto, pero hablas mucho de la narración y la forma que tiene estructura. La estructura narrativa en comparación con el género operístico. Pero, no sé, me gustaría, si quieres hablar un poquito sobre compositores actuales que te gusten o que creas que integran bien este concepto que hablas tú de la transición del género operístico al género cinematográfico. ¿Quieres comentar un poco cuáles son tus favoritos o...? Sí. Sí, pues a mí me gusta Giacchino, como ya he dicho antes, y creo que ha quedado claro el motivo. Luego, Hans Zimmer tiene momentos muy buenos, no muchos, pero los momentos. Hans Zimmer, cuando está lúcido, lo hace muy bien, aunque no suele estar lúcido. Por ejemplo, en Blade Runner, de Hans Zimmer, si no recuerdo mal, la última de Blade Runner. Son dos era Hans Zimmer y de Hans otro. Zimmer es uno de ellos, sí. Sí, es que, por ejemplo, en la de Blade Runner 2049 la banda sonora me encantó. Creo que está muy bien cuadrada con el sonido, mantiene mucho... Porque retoma temas de Vangelis, de la original, pero sin ser excesivo, sin agotar, sin ser fácil. Entonces, me gustó mucho cómo estaba planteada. Y luego me gusta mucho el nuevo favorito de Nolan, que es Ludwig Göransson, que es el que hizo Tenet. Sí. Que Tenet no me gustó nada la película, pero la banda sonora, lo flipé bastante, me gustó mucho. Y ahora va a hacer la de Oppenheimer, si no recuerdo mal, el mismo compositor. Creo que sí, porque Hans Zimmer está liado con Dune. Creo. No estoy yo muy seguro, pero es que creo me suena que lo vi y me puse muy contento. Sí, a mí también me suena. Y es que además ese compositor es el que hizo toda la banda sonora de la serie Community, que es como mi serie favorita de todos los tiempos. Que... es que Community también tiene mucho de esto, de música, de la utilización de la música. Está muy bien, porque hay algunos capítulos que evidentemente parodian alguna película o algún género incluso, y está muy bien. Por ejemplo, en un capítulo que parodian la serie Ley y Orden, hay un momento que de repente se sacan de la manga un puesto de perritos calientes o algo que no había en toda la serie, y están ahí y están en una puta universidad y se oye como sonido de coches, incluso como el paisaje sonoro que se oye en esas series cuando están ahí relajados tomando algo y hablando del caso. Y era, o sea, genial. De hecho, también fue otra de las cosas que me hicieron animarme a escribir el libro, porque dije, es que hay tantas cosas de las que hablar. Sí, de Community no descarto escribir algo más extenso alguna vez. Por afición, no. Sí. Yo no me dedico a esto, pero bueno. Pero me gusta hablar de ese tema. Y sí.
No, yo te iba a preguntar, ya metidos así un poco en faena, te ha preguntado ni los compositores favoritos y tal. De películas musicales, ¿cuáles serían tus favoritas? Así, Frozen vamos 2. a obviar Disney, porque sé que van a ser de Disney y hay un montón ahí. Que luego Ya, si eso vamos a ese tema, sí. pero así, musicales, Ah, ¿cuáles te a ver, yo me voy dirías a, y un poco por qué, en diferencia me- a otras que te gusten menos? sí, me voy a saltar la norma porque mi favorita de todos los tiempos es Frozen 2 como musical, pero me gusta mucho La La Land, obviamente, o sea, como a todo el mundo, ¿no? Pero es que creo que a todo el mundo le gusta por algo. Y es que tampoco soy muy de musicales, en realidad, es que los únicos que me gustan son de Disney, quitando La La Land, y sé que hay alguno que se me escapa. Bueno, y Baby Driver yo lo cuento como musical, porque está todo muy medido. En esa película sí está todo muy medido, sí, está todo muy coreografiado y está muy bien hecho. Pero quitando Disney, La La Land, diría, porque utilizan muy bien eso, el concepto de música diegética y extradiegética, con los conciertos de jazz y eso. Utilizan muy bien la música como la forma de expresar las emociones de los personajes y los sueños, y las canciones están muy bien integradas, porque un error que yo veo mucho en los musicales es que meten canciones porque sí. La mayoría no tienen sentido y se ve mucho en los musicales clásicos, que ahora se empieza a ver menos. Pero en La La Land yo creo que todas las canciones tienen su razón de ser. Y me gusta mucho, sobre todo dentro de La La Land, mi canción favorita como escena, ya dramatúrgicamente, es la de La audición de Emma Stone. Porque eso de que cante ella casi a capela durante el principio, con el fondo negro, solo iluminada ella, en el proyecto, en el que va a ser el proyecto de su vida, porque va a hacer un casting para una película en la que va a ser todo improvisado, que no hay guión, o sea, es el sueño de cualquier actor. Y es como ella se percibe a sí misma ya como el centro de atención. Es el momento en el que ella empieza a saber que se puede hacer notar. Y por eso me gusta tanto ese momento a nivel musical, a nivel visual y todo. Porque está solo ella en el mundo. Y es y refleja muy bien cómo se siente. Hablando de su infancia, la canción, además, es que todo va muy bien. La letra, la melodía, todo. Yo te quería preguntar, Arcade, a rebufo de esto que comentabas sobre las series. Bueno, hay ejemplos maravillosos, Los Simpsons creo que son un ejemplo maravilloso de integración de música y drama, sí. ¿no? Narración. Pero Sí. leyendo el libro me estaba acordando mucho de una serie que a ti y a mí nos gusta bastante, que es Cómo conocí a vuestra madre. Ah, sí. Y, O sea, está muy bueno, bien. al margen de la polémica con el final, que hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Y les tocó la serie, pero creo que todo el desarrollo, creo que todo está montado, música y narración está hecho de una manera perfecta, ¿no? Me parece de Sí. esos ejemplos maravillosos en los que música y narración conjuga a la perfección. Y lo hablaba, de hecho, justo ayer con una amiga, que esta cosa que tienen las series y las sitcoms de que hay canciones que se te quedan grabadas en la cabeza, ¿no? Era el caso en esa serie de, corrígeme si me equivoco con el nombre, 500 Miles, ¿no? La canción que escuchan Marshall y Ted de viaje siempre en el fiero, ¿no? Sí. Ya, Y sí, ya la conocí ahí. yo también. Sí. Pero es que ahora cada vez que la oyes te recuerda esa Sí, serie, sí. sí. Y luego por ya no mencionar que tiene números propiamente musicales, ¿no? En los que los personajes cantan, bailan, ¿no? Sí, a la de Nothing Suits Me Like a Suit Sí, esa de Barney. me parece brutal. Yo cuando la vi dije, yo creo que con cómo conocí a vuestra madre fue cuando le quité la tirria a los musicales, en realidad. Porque vi ¿Ah, que sí? el problema no es que sea un género que no me gusta, es que no se hace bien. Además, con
el metalenguaje, ¿no? Sí. Cómo Robin es una estrella del pop canadiense. Sí. Y por eso no la conocen. Cuando Justin Bieber es una estrella del pop canadiense. Sí, me gusta esa crítica que se hace a los estadounidenses como con eso, que se creen el ombligo del mundo. Sí. Y que no conocen nada. Por ejemplo, Barney no sabe, se piensa que los suecos y los franceses son lo mismo. Me acuerdo que una vez salieron como un grupo de suecos y decían, sí, quedaos con vuestras baguettes y vuestra Torre Eiffel. Y lo representa muy bien. Sí. La verdad es que podríamos hacer programas sobre cómo conocía a vuestra madre. Estaría muy bien. Creo que Alejandro no es tan fan, ¿no? Como nosotros. Pero... Sí, además que la última temporada no la he visto. Yo creo que me quedan... La última al final no la he visto, pero ya... La última es la más floja, sí. Sí. No, porque es como que toda la temporada pasa en 3 días o una cosa así. Sí, ahí se les fue un poco la flojada. Sí. Ok. Bueno, y hemos pasado de puntillas por... Alejandro creo que lo estaba evitando entrar en el tema de pelis de Disney, ¿no? Pero las pelis de... No, porque quería dejarlo como apartado, un apartado en concreto. Un apartado en concreto, un capítulo, ¿no? No, pero es cierto que, bueno, claro, tú en el libro comentas muchas, pero también es lo evidente, ¿no? Aunque yo no estoy nada puesto en el tema, o sea, que si quieres tú aquí expláyate, pero... claro, todas estas películas de Pixar, Soul, que salió hace 2 años, o hace 2 años, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. 2 años. Las películas de Pixar juegan un papel fundamental la música, ¿no? Y de hecho, comentábamos, durante esta conversación ha salido Michael Giacchino, pero Michael Giacchino también, si no recuerdo mal, era compositor de las pelis de animación de Pixar. Los Increíbles la compuso él, que es una banda sonora muy buena. Es que Los Increíbles están muy bien. Sí. Entonces, no sé si quieres comentar algo de esto, expláyate, porque sé que tú eres muy fan, te has comentado Frozen 2. Sí, Frozen 2 es muy buen musical, sí. Que ahora pues, me pongo con ellos si queréis. Sí, porque sobre todo yo de Frozen, fíjate que he oído hablar, o sea, no estás ciego ni sordo, está en el ambiente, ¿no? Pero, claro, sí. Pero a los que más he oído hablar de Frozen es a ti, Arcaiz, y a mis alumnos de música cuando me piden canciones de Frozen. Entonces, algo tiene para que impacte tanto en los espectadores, ¿no? Entonces, si quieres hablar un poco, como decía Alejandro, capítulo películas de Disney en el terreno musical. Vale. ¿Quieres hablar un poquito sobre esto? Sí, siempre quiero hablar de eso. Vale, pues hay un concepto muy importante que son las princesas Disney. El primer largometraje de animación de Disney fue Blancanieves. Se considera el primero de la historia. Y luego hizo Pinocho, luego llegó la Segunda Guerra Mundial y tuvieron pues, una década jodida, una década de que casi llegan a la bancarrota. Bueno, casi llegan a la bancarrota para lo que son estas empresas, claro, que llaman bancarrota a cualquier cosa, pero bueno. Entonces salió Cenicienta y salvó a la compañía, o sea, recaudó, vamos, una burrada. Y luego, en los años 80, volvían a tener una época más floja hasta que salió La Sirenita. O sea, las princesas Disney siempre han sido las salvadoras de la compañía. Y lo mismo pasó con Elsa, que a todo el mundo le encantó, que lo que gustó de Frozen fue Elsa, básicamente. Let It Go, que era lo que habían estado promocionando todo el tiempo. Pero Frozen, sinceramente, me gusta, pero me parece una película mala. Y esto va a doler a mucha gente, yo lo sé, pero Frozen no es una buena película. Es muy buena idea, tiene unos personajes increíbles, pero a mí me dio Frozen fue una película que me dio mucha pena, porque dije, joder, podía haber sido la hostia y me he quedado frío, siendo Frozen igual de la animación. Pero aún así me flipaba Elsa, o sea,
Ya veis que, de hecho, bueno, esperad. ¿Coleccionismo? ¿Se viene coleccionismo? De hecho, tengo esto es un boli. Esto es un puto boli. Porque yo estaba en Disney, había una sección de bolis, yo estaba buscando un boli de Elsa y no había. Yo, qué raro que no haya bolis de la puta Elsa. Y de repente veo esto y en la sección de bolis y es como, no puede ser que esto sea un boli. Y la cosa es que pinta bien. Que es lo mejor. Sí. Bueno, Vamos, para nuestros oyentes de podcast, Arcaiz acaba de enseñar un boli de boli Elsa. con la forma de Elsa. Chulísimo, la verdad. O sea, me han dado Está ganas muy de logrado. comprármelo y eso que no soy fan. O sea, Sí, o sea, yo era eso. A mí no me gusta Frozen, la película, pero me encantaba Elsa. O sea, me flipa. El diseño, cómo está estructurado el personaje y todo. Y Frozen 2 ya sí, para mí ya fue el acierto. Por muchas cosas. Porque Frozen 2 en la música extradiegética te van adelantando temas que van a sonar después. Entonces, cuando las canciones suenan, ya has escuchado las melodías y así es como consiguen que te enganchen tanto. sí. Lo usan con un sentido de leitmotiv muy wagneriano, no simplemente cada tema asociado a un personaje, que es lo que se suele hacer en Star Wars. Asocian temas a emociones. Y eso está muy bien hecho. Cuando suenan ciertas melodías es porque alguien está triste o contento o lo que sea. Es una película que cada canción tiene razón de ser. La primera canción la cantan todos los personajes que van a intervenir y luego quitando Elsa, que tiene 2 canciones, el resto de personajes solo tienen una. Y en momentos para ellos, en momentos muy importantes. Y las canciones están bien estructuradas internamente. Yo creo que es muy buen musical. Es mi musical favorito y yo creo que es muy bueno. Y luego, por ejemplo, cuando cantan, está pasando algo, ¿no? No están cantando y ya, cantan porque pasa algo. Canta Elsa durante lo que podría considerarse su apoteosis, porque trata mucho también el viaje del héroe de Joseph Campbell, esta película. Al final, él tiene el hecho de que Elsa primero rechaza la aventura, pero acaba accediendo a ir y la acompañan, y luego al final hay una muerte y una resurrección. No quiero entrar en muchos detalles. Pero vamos, y luego tiene un uso muy interesante del Deus Ex Machina. Porque el Deus Ex Machina es un recurso que suele ser de mierda, pero cuando se usa para darle un sentido filosófico o estético a una película está bien. Entonces, este es uno de esos casos. Y no voy a entrar... Con el Deus Ex Machina daría para largo el tema. Sí, es que porque yo no opino tanto que sea... O sea, es un recurso de mierda cuando... Claro. Hablando de Star Wars, cuando el emperador ha resucitado. Sí, que lo sabemos todo. Yeah. Pero bueno, luego no están recursos, o sea, quedaría claro, por eso. Es que es un recurso que puede ser muy interesante, porque, por ejemplo, en Breaking Bad, ¿la habéis visto? Sí, sí. Pongo. Es mi serie favorita de todos los tiempos. Sí, yo no la he visto entera todavía, pero bueno, hay una escena al final de la segunda temporada. Walter White se ve en una situación que él va a hacer algo, es que no quiero hacer spoilers, pero va a hacer algo y justo ocurre una cosa delante de él que le viene muy bien. Una tragedia que creo que sabéis a lo que me refiero. Estoy intentando acordar mi segunda temporada. Sí, creo que final, no sé si exactamente si es verdad. Cuando Jesse está dudando de si acabar con eso o no. No sé si exactamente si es la segunda temporada, pero creo que me parece que no es en la segunda, ya lo he pillado, creo. Sí, y delante de sus ojos, delante de él, ocurre una tragedia, pero que a él le viene muy bien y él puede evitarlo y no hace nada. Y no hace nada, ya sé qué momento hablas. Eso es un Deus Ex Machina que está muy bien hecho, está muy bien puesto, porque así vemos cómo Walter White reacciona ante una situación así.
Claro. A eso me refiero yo, con que un Deus Ex Machina puede venir... Claro. Porque un Deus Ex Machina no solo es un power-up en las películas de anime. No, las películas de Truffaut están plagadas de Deus Ex Machina bien Sí, puestos, por eso. ejemplo, y alguna de Hitchcock también. Y en el caso de Frozen 2, yo creo que es un Deus Ex Machina bien hecho. Uh-huh. Y luego, pues en otras películas de Disney, en mi libro sí que hablo también de Mulan, Uh-huh. que ahí sí que tiene cosas, cuando se corta el pelo, decide irse al ejército, que Uh-huh. empieza como con un sonido repetitivo de sintetizador, y luego en el momento que se corta el pelo suena una melodía con instrumentos de viento metal que se asocian mucho a la guerra. Eso ya te dicen que su vida había sido muy monótona hasta ese momento, que es cuando va a empezar a vivir de verdad, cuando de verdad va a hacer algo por sí misma y no lo que tiene que hacer. Porque Mulan no es una película que habla solo del feminismo y de ser mujer en un mundo de hombres, habla de buscarte, es una película que habla de identidad y eso se refleja en la música también. O en el momento, en la escena del entrenamiento, que la canción que la canta el capitán mientras es la instrucción, que al final, al final de la canción, cuando ven que ella es muy torpe y la quieren echar del ejército, ella estaba ahí para salvar a su padre, para que no tuviera que ir a la guerra y ya lo ha conseguido. Ya, en el momento que la echan, no tiene ya ninguna necesidad de quedarse ahí, pero aún así decide quedarse para conseguir la flecha que estaba en la cucaña aquella. Y en ese momento, cuando ya le ha cogido la flecha, la canción pasa a ser a capela, no suenan instrumentos musicales. Y eso está muy bien, es como que ya ha aprendido a escuchar a su entorno, ya no hay nada que haga interferencia con su entorno y es cuando ves que está aprendiendo de verdad, que se lo está tomando en serio. Y también se refleja en la música, eso. Son esos detalles de los que hablo cuando hablo de dramaturgia sonora en el cine. ¿Y crees que las películas live action, porque yo no he visto, entonces aquí corrígeme hasta qué punto, pero por lo que tengo entendido no captan la esencia de las películas animadas, ¿no? No. Ni en el sentido musical, ni en el sentido narrativo, ni en el sentido dramático. No, el problema es que lo intentan hacer igual. No, por ejemplo, en Mulan sí que fue un acierto porque hicieron una película completamente distinta, no tienen nada que ver. Y ahí te puede gustar más o menos, pero no sientes que te están tomando el pelo, no sientes que te están vendiendo otra vez lo mismo y encima mal. Sí. Pero, por ejemplo, en El Rey León. A mí me pasó con Aladdin, que es la única que he visto de live action de Disney, porque me obligaron, porque los live action de Disney es un concepto que no entiendo muy bien. No, yo tampoco. Me obligaron a verla casi y es como volver a hacer Aladdin y no entendí la película. No, es que no, yo no lo entiendo. O sea, si tú vas a cambiar cosas me parece perfecto y si vas a adaptarlo al medio, pero no se está adaptando al medio. Por ejemplo, en El Rey León te ponen a leones realistas, expresivos y no queda pero bien. Es que el Rey León no es un live action, no jodas, es otra peli no, de encima, animación otra es que vez. encima eso, no es live action. Pero al final del Rey León es muy apoteósico porque tiene el sonido de la lluvia, que suena una música lenta, y luego en el momento que empiezas a subir la piedra deja de llover y empieza ya a retomarse temas de leitmotivs de la película, sobre todo con los correspondientes a la relación entre Simba y Mufasa, porque es el leitmotiv de la relación entre ellos dos. Más de la relación de Simba con la muerte de su padre. Y justo en el momento que ruge, empieza a sonar otra vez el ciclo de la vida del principio, que eso hace referencia a que ahora él es el nuevo rey y empieza otra vez, y empieza un reinado nuevo, empieza una etapa nueva en su vida. En la película ruge y un rato después empieza a sonar la música y es como, no, ¿por qué habéis hecho esto?
Además yo estaba viendo la película y yo estaba pensando, bueno, por lo menos tendré el momentito guay del final. Y es que ni eso. Claro, Pero bueno. yo no las he visto, o sea que ahí no puedo opinar. Y las pelis animadas no las veo desde que era niño. Pero es cierto que bueno, por lo que dicen, claro, no llegan a nivel dramático y por lo que nos cuentas tú más específicamente de las películas animadas. Pero a raíz de lo que decías acerca del tema de las emociones con Frozen, cómo la música acompaña esas emociones, creo que Inside Out también es una película que da... Inside Out es Sí. mi peli de animación favorita. Está muy bien ahí, Sí. sí. Es que creo que, bueno, porque tú lo explicitas más en el libro, pero creo que las películas de Disney serían, creo, el mejor ejemplo de cómo integrar ambos mundos, ¿no? Porque son muy musicales y todo el tema de las coreografías, me viene a la cabeza Monstruos S.A., con el momento de cuando tienen que pasar entre las puertas y sale y está el monstruo que les persigue creo que son de los mejores ejemplos de cómo integrar ambos mundos, ¿no? Entonces, bueno, has recomendado aquí Frozen 2, ya nos ha quedado claro que es para ti obra maestra. Pero, ¿alguna película más de estas que quieras recomendar a la gente para entender mejor? Sí. Obviamente Blancanieves está muy bien, cómo se utiliza, por lo que he dicho de la reina, de cómo le cambia el tono de voz. En este sentido también está muy bien La Bella Durmiente, aunque como película no sea muy buena, pero en este aspecto está muy bien hecha. También hablo un poco en el libro de ella. ¿Cuál más? Joder. El Rey León está muy bien. Tarzán, ya lo he dicho. Mulan. Las de los 90 en general. La Sirenita también tiene una estructura musical muy interesante. Porque en esa hay, sobre todo al inicio, se empieza con el barco del príncipe Eric, que están ahí cantando los marineros y tal. Y que eso es como, y eso representa el sueño de Ariel, a lo que Ariel quiere llegar, lo que quiere descubrir. Te lo pone ya al principio, que para nosotros es el mundo cotidiano, además. Y luego y luego se presenta a Atlantis. Sí. Y la manera de presentar a Ariel es que ella tenía que cantar en un concierto y no aparece. O sea, la manera de presentarte al personaje es con su ausencia. Que ella es el tema de la canción normalmente. O esa canción viene de una consecuencia de algo que ella ha hecho, pero tienen muy focalizado quién es la protagonista de la película. Y los números musicales también están muy bien colocados. Me parece muy interesante. Yo te quería preguntar, ya has hablado aquí de Disney y yo creo que va a ir por ahí la cosa, pero por ponerte en un aprieto así un poco, tus 3 bandas sonoras, digamos, favoritas de la historia, en todo lo que es juntando en la partitura en sí, la música y luego el uso que se le da a la banda sonora en la película. Que digas, tenéis que ver esta película por la banda sonora y no podéis evitar verla, tenéis que verla, es algo fundamental. Ojo, qué difícil. ¿Qué 3? Te dejo, a ver, te he dicho 3 por no decir muchas. ¿Quieres añadir alguna? Te dejo, pero hay un ranking que digas, estas 3 me parece que junta mejor un poco todo, el uso, la calidad, todo. Yo diría Interstellar, El Rey León, no sé, y a lo mejor las del Señor de los Anillos, diría yo, sí. ¿Las 3? ¿Te quedarías con las 3? Sí, es que como las 3 son como una película, pues es que no hay ninguna que lo haga mejor que las otras. Sí, yo creo que, yo diría que por ahí van los tiros, sí. Me parece muy Blade curioso. Runner también. ¿La de Evangelis o
Bueno, cualquiera de las dos también, pero me refería más a la de Vangelis, sí. Me parece muy curioso, Arcais, porque a lo largo de la entrevista has dicho que no te gusta mucho Zimmer, pero has elegido como favoritas 2 bandas sonoras de Zimmer. ¿Ves? Es que es lo que he dicho. Que justo lo que he dicho de que Zimmer cuando está acertado es increíble. Es que no hay quien le tosa, pero... Porque el Rey León, corrígeme si me equivoco, pero Sí, también es de Hans Zimmer. Sí, es de Zimmer y es, joder, es que vaya con el Rey León. Bueno, y Blade Runner 2049, que ya lo hemos mencionado antes Sí, también. sí, por eso que Mm, es justo lo que decía, que Zimmer es cuando quiere. mm. Yo creo que más que cuando quiere es cuando le dejan ponerse creativo. Porque yo creo que Zimmer sí que es un muy buen compositor, pero que no le deja. Que al final, como está atado a lo que le piden. De hecho, es curioso esto porque 2 de las últimas películas que ha hecho grandes, digamos, como pueden ser Dune y Fénix Oscura, salió la banda sonora como tal y luego salió otro disco aparte con bocetos que él desarrollaba. Y me parece curioso esto porque escuchas los bocetos y creo que en el caso de Fénix Oscura lo llamaba como experimentos, creo. Y joder, parece otro. O sea, no sé cómo decirte. No sé si mejor o peor, porque son muy. De hecho, el de Dune, Dune Sketchbook, me parece que se llama, es muy bueno. Y realmente, claro, puede ser que a lo mejor Zimmer tenga esa faceta de artesano, ¿no? De que le manden, mira, haz esto, cíñete a tal y déjate de hostias, ¿no? No lo sé. Pero, y me parece que el Oscar por la banda sonora de Dune, más que sea porque la banda sonora es buena, que a mí me parece muy buena, creo que es un reconocimiento a su carrera. Me da esa sensación de esos ejemplos. Aún así, esto lo habla con nuestra amiga Bea, que pronto, si todo va bien, estará también en este canal. He planteado una entrevista con ella. Vi la película de Dune con ella y cuando salimos del cine me dijo, creo que es la mejor banda sonora que ha hecho Zimmer. Yo no lo comparto porque, aunque creo que es una muy buena banda sonora, pero creo que me quedaría un poquito, sí, Interestelar, quizás es mi favorita igual. Y de bandas sonoras, igual, ahí coincido contigo. Creo que Interestelar probablemente sea mi banda sonora favorita. Sí. Yo ahí no soy objetivo. O sea, Dune. Para mí todo lo de Dune es perfecto. Ya ahí no soy objetivo. Pero bueno. Sí, esas dos serían muy buenas. Sí. Sí, a mí es que la banda sonora de Interestelar, a mí. Y con banda sonora me refiero a eso, al conjunto. Me parece increíble. Es muy dramática. Sí. Es que Interestelar es una ópera. ¿Qué es eso? Al final, yo es de un poco lo que trato, de hablar del cine como hablarías de una ópera. Y Dunkerque, que además hemos comenzado la entrevista empezando por Dunkerque, ¿qué dirías de la banda sonora de Dunkerque, de los efectos sonoros, del paisaje sonoro, sobre todo de Dunkerque? Es que en Dunkerque lo que a mí me llama la atención sobre todo es cómo casa la música con el paisaje sonoro. Pero tampoco es que sea una música muy impresionante, como sí pasa con Interestelar, y tampoco es que tenga recursos dramáticos, es simplemente la conjunción que me flipó, pero tampoco la tengo yo en recuerdo. O sea, tengo el recuerdo de la sensación al verla, pero no de la película en sí. Creo que sobre esto podremos debatir, ¿no? Pero creo que Nolan es el que más manga ancha le da a Zimmer para hacer lo que quiera. Yo creo De que hecho, sí. había no sé si fue un meme, un comentario que vi por ahí en redes, hablando sobre la banda sonora de Interestelar, y decían algo así como, me imagino la conversación entre Nolan y Zimmer. Y decía el comentario, dice, me imagino a Zimmer diciendo, oye, Nolan, tengo aquí una música, ¿haces una peli o qué?
hablando de la banda sonora Interestelar. Es que parece un poco eso. Eso es un poco lo que decía Mozart. Y creo que surgió un poco así, o sea, bromas aparte, Sí. pero creo que Nolan fue a Zimmer diciendo, oye, tengo esta idea para esta película, ¿qué te parece? Y por lo visto ya era algo que Zimmer tenía por ahí en la recámara, decir, mira, tengo esta música, a ver qué tal le va, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, Interestelar, la estamos alabando durante todo el vídeo, pero Dunkerque me parece una de las bandas sonoras más experimentales de... Sí. Bueno, es una de las películas más experimentales de Nolan, pero también una de las bandas sonoras más experimentales de Hans Zimmer. Y a lo que me refería con que a veces le encosetan a Zimmer, me estaba a lo mejor pensando más, por ejemplo, en la banda sonora de Amazing Spider-Man 2, que ya partía de temas de James Horner, si no recuerdo mal, en el que de alguna manera él pierde el estilo, pero coincido contigo, Arcaiz, en que cuando está bien, Sí, sí. Zimmer está excelso. O sea, es que el Rey León también, es que no parece de él. Es que a mí el Rey León me parece increíble, pero en todos los sentidos, vamos. Sí. Bueno, y también el de orquestación está muy... yo creo que el Rey León es la única película de Zimmer con una orquestación de la hostia, porque la orquestación de Zimmer es muy sota, caballo y rey, normalmente. En el Rey León tira un poco más de la cuerda, por ejemplo. Es más clásico, pero se notan mejor los instrumentos. Se ve más variedad. Es la eterna crítica a Zimmer, ¿no? El que todo, o casi todo, a veces suena a MIDI, ¿no? Sí, Es claro. la peguita que se puede poner dentro de que está muy bien, ¿no? Pero, Ya, por ejemplo, a lo mejor eso se nota más en las películas del Caballero Oscuro, quizá. Hmm. No tanto en la tercera es como más orquestal, pero la segunda, por ejemplo, sí que suena un poco más a sintetizador, ¿vale? Ya. Pero bueno, no sé, yo ahí no soy objetivo. Ya, Zimmer pero es bueno, quizá mi compositor de banda sonora favorito. pero bueno, es MIDI bien, de todas formas, porque además el MIDI ha evolucionado mucho. Sí, Y a claro. mí el MIDI me gusta que se note que es MIDI, que no pretenda parecer una orquesta, porque es cuando vas a verle las costuras. Pero cuando tú eres consciente de que estás usando MIDI y lo usas para que se note que es MIDI, me gusta. Me parece que es cuando mejor suena. Porque cuando algo está acomplejado se le van a ver las costuras. Cuando algo se hace desde el complejo. Pero en cualquier caso, yo igual aquí hago un poco de abogado del diablo, porque ya digo, Zimmer me gusta mucho, pero creo que no ha tenido papeletas fáciles como fue, por ejemplo, cogido a el género de superhéroes, Batman, el Snyderverse, antes hablábamos. La de Amazing Spider-Man 2 quizá a mí sí me parece que pierde un poco el estilo, como comentábamos, pero por ejemplo, Fénix Oscura, que es una película regular, creo que No de lo he las cosas visto. más destacables es la banda sonora de Hans Zimmer, que de hecho lo Ya, comentamos Alejandro seguramente. y yo Sí, en el en programa el sobre programa. la saga de Fénix Oscura, ¿no? Pero coger a pesos pesados como es eso, de personajes como Batman y Superman, que tienen unas bandas sonoras súper reconocibles por parte de Danny Elfman y John Williams, y hacer otro tema perfectamente reconocible, y en el caso de Batman por 2 veces, junto con Yankee XL, también en Batman v Superman. O sea, Ya, sí. No, es creo complicado. que hay que darle también su valor en ese sentido, Sí. y a lo mejor se puede hacer esa crítica de que está acaparando todo, pero es que lo que hace es, para mí, de tanta calidad que es normal. Ahora estaba viendo como esos alumnos aventajados, ¿no? Como Ludwig Göransson, que comentabas antes, o Yankee XL, Tom Holkerborn, que un poco parece como que le están cogiendo el testigo, y creo que con bastante acierto. O sea, Sí. Alejandro comentaba el caso hace poco de Black Panther, de De Wakanda Wakanda Forever, Forever. pero bueno, la banda sonora del Mandaloriano que hizo Ludwig Göransson
también está genial. Sí. Creo que estaba viendo ahí una jornada de nuevos compositores. No, Luego en el... Wakanda Forever yo flipé en el cine. O sea, yo flipé. Me parece de las mejores que he escuchado, ¿eh? Yo, si no he visto la película, solo por eso, merece la pena. Es que le están quitando el miedo a la electrónica y eso es muy importante. Porque la música electrónica, pues hace lo que quieras, literalmente. O sea, el MIDI es música electrónica. Al final estaban haciendo música orquestal que en realidad era música electrónica. Y ahora se han quitado ese miedo a entrar ahí, incluso en la música techno. Y joder, claro, es que para las películas, para las escenas de acción, la música techno va que ni pintado, por ejemplo. O y yo estoy cada vez más contento con los compositores que hay ahora, la verdad. Y luego, claro, en otro lado tendríamos a Giacchino, ¿no? Que hemos también comentado mucho durante este vídeo, que sí. yo soy particularmente fan de la banda sonora de Batman. Y fíjate que Giacchino no terminaba de entrar en sus bandas sonoras porque me parece... Invito a la gente a que escuche el tema que hizo para la banda sonora de Star Trek y el tema que hizo para la banda sonora de Doctor Extraño, que son el mismo. Pero al margen de eso, hay gente que le critica un poco este tema del refriteo, ¿no? Que bueno, yo, a ver, a lo mejor no me quiero poner especialmente tiquismiquis en ese sentido. Vamos a llamarlo inspiración más que refriteo, pero hay gente que le molesta esto un poco, ¿no? Pero es cierto que... Pues la gente que le molesta que dejen de escuchar pop y el rock, porque si... O música techno, o reggaetón, porque es que en todos los géneros hay refriteo. Claro. O sea, si no existen los géneros. Pero es cierto, creo que con la banda sonora de Batman, para mí se ha coronado. Parece una gran banda sonora. Que podríamos, ya digo, podríamos hacer otro programa hablando de las bandas sonoras de Batman, porque creo que tiene mucho espacio para el análisis, la verdad. Ya, es que de hecho es lo que más mola de Batman y Robin y Batman Forever. Porque la banda sonora está bien en esas películas, es funcional, está bien. Sí, pues te doy la razón, ¿eh? Ok. Bueno, chicos, ¿queréis comentar alguna cosita más? ¿Algo que se nos haya dejado en el tintero? Yo quería hacerle una pregunta para el final, sí, a Arcaiz, que la tenía ahí guardada, porque va en otro planteamiento. Entonces digo, voy a dejarlo un poco para el final. Yo tengo un problema en mi vida desde que estudio que lo entiendo todo al revés. Entonces, a mí no me metas en un laboratorio de química porque podemos salir muy mal. Entonces, claro, tú aquí ves, o sea, en el libro pones las semejanzas entre la ópera y el cine para que la gente vea cómo pues, todas las estructuras de las bandas sonoras del cine actual vienen de la ópera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, el cine hoy en día, digamos que es el mayor entretenimiento de masas. Todavía, está cambiando con las tecnologías, pero bueno, se puede considerar... Sí, TikTok le va a coger la sobaquera en breve, pero sí. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que viendo estas semejanzas de la música del cine con las óperas, la gente hoy en día podría acercarse a la ópera? Porque a mí me ha servido, yo he visto pocas óperas, una he visto, yo soy muy de Wagner, así lo que he visto, me ha servido para acercarme a la ópera. ¿Tú crees que el libro podría funcionar de esa manera? La gente que está más experimentada en cine podría acercarse al mundo de la ópera. A ver, para acercarte al mundo de la ópera, lo primero te diría que tienes que tener un mínimo de interés. Sí, puedes, lo que le puede generar a la gente que le gusta mucho el cine, a lo mejor es investigar sobre ópera y que eso les acabe llevando a ir. Pero yo tampoco creo que esto vaya a hacer que la gente se interese por la ópera, porque ya al final saben que está ahí. Y tampoco creo que de repente les vaya a interesar a ver a cuatro señores cantando muy alto. Pero sí puede generar
interés igual alguien puede decir, pues qué curioso, voy a mirar a ver alguna ópera y así, y a largo plazo acabar incluso yendo, pero claro, el problema de la ópera es otro, es para empezar los precios, pero bueno, que la gente, que luego quien dice, yo no voy a la ópera porque es muy cara, pero va al fútbol, no vas a la ópera porque vas al fútbol y está perfecto. Cada quien que tenga sus aficiones, pero no. A mí me gustan las dos, el fútbol más que la ópera, pero no voy a ninguna de las dos porque no tengo dinero para ir a ninguna. Claro, eso es. Es que si te puedes quejar del precio de la ópera si no tienes para otras cosas, pero si no, al final lo que estás es tomando una decisión. Pero el precio de la ópera es... Que yo entiendo que son producciones muy caras y que hay que pagar a mucha gente, pero es desorbitado. Y luego todo el clasismo que hay en el mundillo. Y luego el desprecio, el aparente desprecio que tienen los aficionados de ópera hacia, por ejemplo, el reggaetón. A mí todo es la misma mierda. O sea, la misma mierda y la misma maravilla, vamos. O sea, es música al final. Y hay óperas de mierda y óperas muy buenas. Y hay canciones de reggaetón de mierda y canciones de reggaetón muy buenas. Y ya está. Y eso es lo que le cuesta entender a la gente porque hay una cosa que se llaman los géneros y eso que ahora llaman ser sapiosexual. Y no, o sea, ir a una ópera no te hace ser mal listo. Te hace tener menos dinero en la cartera, lo único. Y haber pasado un buen rato, si te gusta. Porque si vas y encima no te gusta, eres gilipollas. Pero esto daría para otro programa, yo creo. Yo te iba a preguntar, ¿no? Por la mala fama a lo mejor que tiene la ópera entre la mayoría del público, ¿no? Como algo aburrido, tú lo has dicho, que no van a ir la gente a ver cantantes cantando muy alto. Y que yo creo que con estas semejanzas y esta forma de entenderlo en el libro, yo creo que se puede acerca más hacia el público, hacia la mayoría del público. En ese aspecto sí. Claro, luego yo tengo por ahí en DVD la tetralogía de los nivelungos de Wagner, por ejemplo, que a mí es que siempre me gusta más. Pero yo entiendo que el acercamiento hacia la ópera, evidentemente ir a la ópera es lo que dices económicamente. Sí, es que pero no bueno, por ahí hay vídeos de YouTube y demás grabados y DVDs donde sí que la gente, si quisiera acercarse o tuviese más conocimiento del mundo, se podría acercar. Y yo creo que este libro podría abrir una puerta a eso. Sí, puede haber por lo menos interés. Y luego yo qué sé, la ópera también no puedes entrar de repente con Wagner o con, yo qué sé, con Massenet. No puedes ir a cualquier ópera que haya, no puedes coger un día y decir, voy a ir a la ópera a ver qué hay. Esto es un poco como los cómics, hay que ir entrando poco a poco. Yo, así, de recomendación para ver aunque sea buscar un vídeo en YouTube, que hay óperas enteras, o comprar un DVD, yo recomendaría empezar por alguna de las tres importantes de Mozart, de la trilogía Mozart da Ponte, que da Ponte era el libretista, que son Las bodas de Fígaro, Don Giovanni o Così fan tutte. Cualquiera de esas tres es ideal para empezar. Porque no son excesivamente largas, duran unas 2 horas, tienen música de Mozart, que es música muy dinámica, muy alegre, está muy bien, y son bufas, o sea, son cómicas, tienen una temática muy alegre, y sobre todo Don Giovanni, que es la que tiene la música más curiosa. Mi recomendación para que quiera entrar a la ópera. Y luego, cualquiera de Puccini también puede ser, especialmente Madame Butterfly, porque yo esa sí que la vi una vez en directo, tuve la suerte de que me invitó mi padre y flipé, o sea, hace bastantes años ya, pero flipé muchísimo. Pero claro, y luego el principal atractivo de la ópera, para todos los que critican el autotune, es que es el único espectáculo musical donde de verdad ves cantar, donde de verdad oyes la voz de alguien, porque no está amplificado. Porque hay mucho criticar el autotune, pero la gente canta con micrófono. No. La amplificación también modifica la voz. En la ópera van a pulmón y eso es el principal atractivo. Que eso también lo puedes ir a cualquier concierto de, yo qué sé,
cualquier concierto de algún cantante de ópera, pues tienes lo mismo. Y además te va a cantar todo arias. Yo recomendaría escuchar arias, sobre todo también. Además es más barato ir a un concierto así que a una representación. Sí, la verdad que yo leyendo el libro, claro, bueno, ya lo he comentado a lo largo de la entrevista, pero no estoy tan familiarizado con la música académica, digamos, más allá de lo que estudié en la carrera contigo, Arcaiz, pero me entraba algo de nostalgia leyendo tu libro porque me hacía recordar, como esto que comentábamos antes de Gluck y Mozart, sobre estos temas que estudiamos en la carrera y demás, y de alguna manera como que me traía eso y me daban ganas de volver a introducirme en ese mundo, ¿no? Sí, y aunque recomendar tu libro ya, aunque sea solamente como introducción a eso, ¿no? Que me parece, el libro en esencia, me parece una introducción, un prólogo para que la gente de alguna manera empiece a ver las pelis con otros ojos y también para introducir a lo mejor a la gente al género operístico, a lo mejor no es tan familiar como ver una película de Marvel, ¿no? La última película de Marvel que haya salido en el cine. Me da esa sensación. Y es cierto que, no sé, ahora comentabas tú, Alejandro, lo del anillo del Nibelungo, ¿no? Es cierto que estamos hartos de hablar de los anillos de poder en realidad. Sí. Hay que olvidar que, corrígeme si me equivoco, hasta donde yo sé, pero El Señor de los Anillos, en esencia, la obra de Tolkien, está inspirada en la tetralogía del anillo del Nibelungo, ¿no? Sí. O sea que algo coge de esa mitología. Sí, le ha hecho el tema de los enanos. Que claro, yo los llegué forjadores. a la tetralogía de Wagner a través de las pelis de Fritz Lang. Y luego llegué a pillarme en la biblioteca la tetralogía de Wagner, la representación que tenía de las óperas en la biblioteca, que está en DVD. O sea, que a poco que a alguien le guste El Señor de los Anillos, pues ahí tiene un filón en el que introducirse. No sé si es del todo accesible, que a lo mejor son más accesibles las obras que comentabas tú, Arcaiz. Lo digo para alguien que se acerque de nuevas a la hombre, pero... Yo estoy un poco mal de la cabeza, es lo que dice Arcaiz. Empezar con la tetralogía de los Nibelungos ya es una tetralogía, ¿sabes? Ya son 4. Sí, se hace duro. Y de 5 horas cada una. Pues, a lo mejor, yo qué sé, no sé, la gente que le guste el cine a lo mejor tienen por ahí La Flauta Mágica de Bergman, por ejemplo. Que sí, está muy bien, además. Me han dicho que no es la mejor representación de La Flauta Mágica, pero bueno, se pueden meter a lo mejor por ahí. Sí. Cosillas a lo mejor más accesibles, sí. Que meterte así, yo es que estoy un poco mal de la cabeza. Sí, yo no voy a recomendar Salomé, que es de mis óperas favoritas, porque... Pero vamos, que quien quiera cosas duras, Salomé de Strauss, lo flipas. Pero eso ya es duro. Ok. Bueno, creo que, chicos, si nos quedan un montón de temas en el tintero, podríamos hablar horas sobre esto. No hemos mencionado siquiera directores como Scorsese o Quentin Tarantino, en el que la mezcla entre la diegética y entre el drama cinematográfico y la música casan perfectamente, ¿no? Pero o películas como Amadeus de Milos Forman, o con críticas mixtas, ¿no? Pero a mí es una película que me gusta mucho. A mí también. Pero podríamos hablar durante horas de esto. No sé si queréis comentar algo más antes de cerrar, chicos. ¿Alguna última No, porque yo creo que es lo que... ¿Una cosita? No, yo creo que está así por encima todo explicado ya. He podido recomendar óperas. Yo no soy muy fan de la ópera, también tengo que decirlo. Que a mí me aburre. A mí la ópera me aburre. O sea, yo tampoco he venido aquí a hacer una... Porque no quiero meterle a nadie en ese berenjenal. Okay. Pero vamos, que si a quien le interese, yo recomiendo esas que son las que yo tolero mejor. Vale, Arcaiz, pues bueno. ¿Alguna recomendación más? ¿Alguna cosa que quieras decir de cara a la audiencia? Pues que yo diría que más una recomendación vital que todos deberíamos aprender a disfrutar del sonido que tenemos alrededor,
que no solo la música es bella, o sea, incluso un atasco, hay ritmo en todo. O sea, que al final eso es lo que es el carpe diem, al final. Aprender a disfrutar de las cosas, y en las películas yo disfruto mucho de cómo suenan las cosas. Ok, pues ahí queda la recomendación de Arcaids y, joder, ha sido un placer tenerte. Gracias. Aquí estás y me ha gustado mucho estar aquí. Y muchas gracias por dejarme venir a hablar de mi libro, literalmente. Que yo soy muy de hablar de mi libro, pero más figuradamente. Bueno, nos ha gustado a nosotros, porque ha sido un placer tenerte. Aprender un montón, y con el libro que se lo compren y se lo lean, porque van a aprender todavía más. Así que es un placer y nosotros estamos encantados. Pues muchas gracias. Bueno, con Arcaids estamos preparando otro programita. Lo que pasa que hay que prepararlo bien porque, bueno, no sé, Alejandro, si quieres que hagamos teaser o dejemos el misterio. Haz un teaser, haz un pequeño teaser. Bueno, con Arcaids, previamente a esta entrevista hablamos sobre Batman Returns, el 30 aniversario, y sobre Amor Loco, de Bruce Timm y Paul Dini. Y queríamos hacer un programita especial dedicado a la memoria de Kevin Conroy, que nos ha dejado recientemente. Y bueno, le tenemos tanto respeto a Batman Animated y a la memoria de Kevin Conroy que queremos hacerlo lo mejor que podamos. Así que no será en breves. Creo que no será en breves. No, hay podamos. cosillas también por salir, sí. Pero ahí está. Pero lo estamos preparando con mucho cariño y con mucho amor. Así que cuando podamos lo haremos y lo lanzaremos. Y nada, bueno, a fecha de hoy ya disponemos también de podcast en iVoox, ¿vale? Porque hasta ahora los vídeos... ¡Bien! Estos programas salen exclusivamente en YouTube, pero también estamos en iVoox, para quien lo prefiere escuchar nuestras melodiosas voces. En lugar de nuestras voces diegéticas. Sí. Hacerlas extradiegéticas. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias, Arcaids, por pasarte por aquí. Y nada, Alejandro, tú y yo nos vemos por ahí. Sí, por el Isen. Por el Isen, ¿no? Por el Isen. Bueno, dejad un buen like si os ha gustado el programa, suscribiros al canal y dejad vuestro comentario en la caja de comentarios. Nos vemos por el Isen. Un saludo a todas y a todos. Saludo.